Buenas tardes. Vamos a comenzar la clase de hoy. Vamos a estar viendo, como les había dicho en la clase anterior, un poco de contenido. El día de hoy vamos a estar trabajando en la unidad de geometría. ¿Ya? Y ahí debería empezar a presentarse el PPT. Dice figuras y cuerpos geométricos. Buenas tardes, profesora. Buenas ¿Esto está en el tardes. libro? No, es materia donde hay fórmulas que vamos a ver hoy día, algunos ejemplos, y la próxima clase vamos a estar trabajando con la guía 9 y la guía 10. Les doy día solamente fórmulas y ver cómo se hacen los tipos de ejercicios. Buenas tardes, profe. Profe, Buenas tardes, por profe. Pero esto está en el libro, profe. se me va a ir un poco en internet, es porque voy viajando. Ya, pero después me pongo al día en caso uno no la escuche en toda la clase. Bueno, respondiendo a la otra pregunta, no está en el libro. O sea, probablemente sí esté en las fórmulas, ya solo que yo las organicé de acuerdo a lo que a mí me pareció pertinente, porque aquí lo organicé de acuerdo a fórmulas, ejemplos, para ir viendo cómo se aplican las fórmulas. Bueno, cuando hablamos de figuras planas, ya del triángulo, del cuadrado, del círculo, del rectángulo. Y cuando hablamos de cuerpos geométricos, estamos hablando de algo que ya tiene volumen, algo que yo podría, por ejemplo, llenar de agua. Por ejemplo, los prismas, los cilindros, las esferas. Así que vamos a partir con las figuras geométricas. Primero, área y perímetro de figuras planas. Y aquí están las figuras más comunes, como les mencionaba, el triángulo, el rectángulo, el cuadrado y la circunferencia. O en este caso, círculo. Cuando hablamos de una figura plana, hablamos de círculo. ¿Ya? Círculo y circunferencia no son lo mismo, pero son parecidos. Circunferencia se le llama a todo lo que está aquí en el borde. ¿Ya? Lo que está aquí. A ver si el láser me ayuda. Esto. Todo esto que está alrededor, esto se le llama circunferencia. Y lo que está adentro se le llama círculo. ¿Ya? Vamos a partir con el triángulo. El triángulo tiene algunas partes, bueno, son los lados, ¿cierto? A, B y C. Son tres lados, o se llama triángulo. Y tenemos dos fórmulas allí. Tenemos la fórmula del área, que es B por H partido en 2, donde B es la base del triángulo, H es la altura del triángulo. ¿Ya? La base siempre va a ser el lado del triángulo que está en la parte de abajo o en la parte donde uno puede sentar el triángulo. De esa forma uno identifica la base. En el triángulo que está en el dibujo, la base sería el lado A, porque ahí está sentado el triángulo. Y la altura siempre va a ser la perpendicular, a la base. ¿A qué me refiero con perpendicular? Quiere decir que entre la base, en este caso sería este segmento de aquí, ¿cierto? Y la altura, que sería este segmento de acá, se forma un cuadrado, un rectángulo, hay una esquina cuadradita. Como cuando uno cuadra las vigas de la casa, ¿cierto? Tienen que quedar cuadraditas, uno realmente le pone un triángulo en la esquina. Ese triángulo ayuda a que no se vuelva a descuadrar. Cuando se construyen las sillas también, o los sillones artesanales, se le pone estos triángulos en las esquinas. Las patas de la mesa también, para que estas patas no se enchuequen, queden cuadraditas. Entonces, de esa forma, sé cuál es la altura. La altura siempre va a ser la vertical, o sea, la que está como derechita para arriba, ¿cierto? Que sea perpendicular a la base, o sea, que forme un cuadradito con la base. Así puedo identificar la altura del triángulo. Entonces tendría que multiplicar base por altura partido en 2. Esa sería la fórmula para el área para el área del triángulo. De allí tenemos el perímetro. El perímetro, generalmente para las figuras geométricas, es la suma de todos los lados.
En este caso, como es A, B y C los lados del triángulo, sería sumar A más B más C. El perímetro, ustedes tienen que verlo como el cerco de un sitio. Este es el perímetro. El perímetro es como el cerco de un lugar. ¿Ya? En cambio, el área es lo que está dentro, es como el pasto de ese mismo lugar. Sí, señora Luz, dígame. Profe, la línea de altura no puede quedar al medio de la base, Sí, puede en el quedar al triángulo. medio, justo al medio. Ah, ya, Sí, ya. eso Esa era mi pasa pregunta. cuando... Sí, sí. Es buena la pregunta porque vamos a ver un ejemplo donde la altura queda fuera incluso del triángulo. ¿Ya? Lo importante Ya, es que la altura siempre forme un cuadradito con la base. Esa es la altura. ya. Gracias, profe. Ya. De ahí tenemos el rectángulo, que, bueno, el perímetro es 2 veces A más 2 veces B. ¿Por qué? Porque en el rectángulo tenemos dos largos, ¿cierto? Uno arriba y otro abajo, que está ahí con la letra B, y tenemos los anchos, que son los costados, que están con la letra A. Por eso es 2 veces el ancho, 2 veces la base o 2 veces el largo, que al final igual es sumar todos los lados. Es como que yo mida el contorno de la mesa. ¿Ya? Ese es el perímetro. Y para el área sería A por B, o sea, largo por ancho. Yo calculo el largo por el ancho de la mesa, lo multiplico y así sé cuántos metros cuadrados voy a tener que comprar de tela, por ejemplo, si yo quisiera hacer un mantel. O puedo calcular con eso también cuánta pintura necesito para pintar una pared. Yo calculo largo por ancho de mi pared y digo, ya, ¿tantos metros cuadrados tiene? Supongamos que es de 3 por 6, 18 metros cuadrados. Y cuando voy a la ferretería, me fijo cuánto me va a rendir el tarrito o el galón o la tineta de pintura. Y de acuerdo a eso calculo cuántas paredes puedo cubrir con la pintura que compré. Entonces, en este caso, para el rectángulo, el área es la pintura, lo que voy a pintar. El perímetro sería el contorno, como por ejemplo poner los esquineros, creo que se llaman, los guardapolvo. Ese sería como el perímetro de la pared. De ahí tenemos el cuadrado, que el cuadrado es una de las figuras más básicas porque es lado por lado. El cuadrado, su característica especial es que todos sus lados miden lo mismo. Por lo tanto, el área sería lado por lado, que igual podríamos decir largo por ancho. En este caso dice L elevado a 2, porque como el largo y el ancho son iguales, miden lo mismo, así que es lado por lado, L elevado a 2. Y el perímetro es 4L, 4 veces el lado, porque como tiene 4 lados y cada lado mide lo mismo, sería como sumar lado, más lado, más lado, más lado. Así que es 4 veces el lado. Y finalmente tenemos la circunferencia, donde se complica un poquito más la fórmula, porque aparece el parámetro pi y el elemento r de radio. Radio es esta línea que está acá marcada, ¿ya? Esta línea que está aquí marcada es el radio. Esto es como una rueda de bicicleta, y el radio son los rayos de la bicicleta, ¿ya? Ese es el radio. Imagínense esto como una rueda de bicicleta. Y en la rueda de bicicleta están los rayos, estos como fierritos, ¿cierto? Que mantienen la rueda en su forma. Eso es un radio, que va desde el centro de la circunferencia hasta cualquiera de los bordes. O sea, aquí desde el engranaje, ¿cierto? Hacia el neumático, en el caso de que fuera una rueda. Y tenemos el área pi por r cuadrado. Radio es el número que va, este radio va a tener un número, puede ser un 5, un 7, un 10, un 12, ¿ya? Así que lo vamos a ir reemplazando. El parámetro pi es 3,14, pero en los ejercicios de prueba aparece solo como 3, así que no lo vamos a trabajar como decimal, no lo vamos a trabajar con 3,14, ¿ya?
porque eso es lo que vale aproximado incluso, porque pi es un número infinito. Si ustedes ponen pi en la calculadora, les va a dar un montón de decimales. Pero se abrevia en 3,14. Pero más aún, para este curso, lo vamos a estar usando como pi igual a 3. ¿Ya? Lo vamos a hacer como 3 porque así aparecen los ejercicios de prueba. Entonces, ¿para qué nos vamos a complicar la existencia con los decimales? Y eso, porque acá, bueno, aquí tienen que acordarse que es por pi por, o sea, 3 por un radio elevado a 2. El perímetro es 2 veces por pi por el radio. Esa fórmula hay que aprendérsela un poquito más, porque la del cuadrado, la del rectángulo, la del triángulo, uno podría decir ya sumo todos los lados y punto. No importa qué lado sume primero, me va a dar. Pero para la circunferencia hay que sí o sí saber esa fórmula, así que ojalá puedan tomarle captura o anotarla. Y es súper importante que se acuerden que en el área la unidad de medida siempre estará elevada a 2. Unidad de medida, ¿a qué me refiero? A centímetros, a metros, decímetros, ¿ya? Kilos, no sé, igual puede ser en algún problema de que tenga que ver con ciencias, pero generalmente es decímetros, centímetros, milímetros. Mientras que en el perímetro la unidad de medida será lineal, sin exponente. O sea, la diferencia es que para el área va a ser centímetros cuadrados, o puede ser decímetros cuadrados, o metros cuadrados, ¿ya? Así. En cambio, para el perímetro va a ser solo centímetro, o solo decímetro, o solo metros. Esa es la diferencia en la unidad de medida. Cada vez que me pidan área, mi respuesta tiene que tener un elevado a 2 en la unidad de medida. Eso es importante porque algunas preguntas igual son como capciosas en el sentido de que les dice ya, son 20 centímetros, la letra A dice 20 centímetros, la letra B dice 20 centímetros cuadrados, que a ustedes les da 20 en el resultado. ¿Cómo elegirían? ¿Cuál es la alternativa correcta? Sería de acuerdo a lo que les pregunten. Si les preguntan por área, tendrían que marcar la alternativa que diga 20 centímetros elevado a 2. En cambio, si les preguntan por perímetro, tendrían que marcar la alternativa que tiene solamente el centímetro, sin ningún exponente. Para eso es importante saber la unidad de medida. Porque puede de repente que salga una pregunta ahí media complicada solamente en el sentido de que la unidad de medida sea distinta. Tienen que fijarse bien en eso. Hola, buenas tardes, profe. Benedicto. Buenas tardes. En el círculo, A es igual, lo otro que es una doble T, R elevado a 2, una cosa así, ¿no? Es como una T, sí, es un símbolo, que es así, mire. Es así, como dos palitos y como una ondita. Ah, ya. ¿Ya? Ese símbolo se llama pi. Okay. Ya, profe, gracias. ¿Alguna otra consulta? Si no, para pasar a los ejemplos. Espere, profe, porque estoy copiando, por favor. Ya.
En el cuadrado es una E de lado. Sí, es una L de lado. Profe, disculpe que entré tarde cuando estaba usted ahí explicando eso. ¿Habrá alguna posibilidad si lo puede explicar, por favor? Ya. Lo que vimos aquí eran fórmulas, ya que vamos a aplicar en unos ejercicios más adelante. El primero, en el triángulo, tenemos el área base por altura. La B es de base, la H es de altura. La base siempre se identifica como el lado en el cual el triángulo se puede sentar, ya que va a ser como el lado que está como para abajo. Y la altura es la perpendicular a esa base, o sea, la que forma, al tirar una línea, ¿cierto?, en vertical, de arriba para abajo, derechita forma un cuadrado con la base. Así, a eso se llama perpendicular. Entonces, para calcular el área de un triángulo, yo tengo que multiplicar la base por la altura y ese resultado lo divido en 2. Para el rectángulo, que es la segunda figura que tenemos allí, tenemos el área que es largo por ancho. Por eso dice ahí A igual a A por B, porque se multiplica el ancho de la medida del ancho del rectángulo por la medida del largo del rectángulo. Y para el cuadrado, que es la tercera figura, tenemos el área lado por lado, que igual no podría decir largo por ancho, al igual que el rectángulo. Pero como en el cuadrado es un caso especial porque el largo y el ancho miden lo mismo, por eso es que dice L elevado a 2. O sea que el área es lado por lado. Y para las tres primeras figuras, en el perímetro, que es P, tenemos la suma de los lados. Entonces en el triángulo tenemos 3 lados, así que A más B más C. En el rectángulo tenemos 4 lados, pero están como en parejas. Tenemos 2 lados que miden A y 2 lados que miden B. Por eso la fórmula dice ahí P es igual a 2 por A. Por eso aquí dice 2, P es igual a 2 por A más 2B, porque tengo una 2A y 2B. Por eso se suma. Y finalmente, para el cuadrado, como todos los lados miden L, digo 4 veces el lado, porque hay 1, 2, 3, 4 veces el lado. Ahí esas letras después vamos a tener que reemplazarlas con números,
Eso es como para las primeras 3 figuras. Y la última tiene fórmulas especiales, que es el del círculo. ¿Ya? Tenemos ahí área es igual a pi, que es el número que parece como una t, pi por radio elevado a 2. O sea, radio por pi. Que pi, como les había dicho acá, va a ser igual a 3, porque así se toma en las pruebas, se toma con 3, no con 3,14. Bueno, en el caso de que sea con 3,14, igual funciona. O sea, al final hay que multiplicar igual por 3 o por 3,14. La calculadora la va a seguir. Y para el perímetro tenemos 2 por pi por r. O sea, 2 por 3 por el número que tenga el radio. Para identificar cuándo es el área, cuál es el perímetro en un problema, por ejemplo, tienen que considerar que el área siempre es lo que está dentro de la figura. En este caso podría ser, si lo vemos como un sitio, ¿cierto? Tendríamos el pasto, sería el área, todo lo que está dentro del sitio, eso sería el área. Y el perímetro sería lo que está por el borde, o sea, el cerco, ese sería el perímetro. Así puedo identificar en un problema si me están preguntando área o perímetro, porque en un ejercicio me dicen, calcule el área, calcule el perímetro. Pero en un problema no me dicen eso. En un problema me pueden decir, tengo un terreno de 30 por 40 y necesito cercarlo. ¿Cuántos metros de malla necesito? Entonces ahí, si yo necesito cercar mi terreno, ¿cierto? Lo que tengo que calcular es el perímetro. Así que en ese caso tendría que sumar los lados. Y como sé que es de 30 por 40, quiere decir que mi terreno tiene forma rectangular, 30 más 30, 40 más 40. Y ahí obtendría el perímetro y sabría cuánta malla tengo que comprar. Diferente sería que yo tenga mi terreno de 30 por 40, pero en vez de cercarlo, lo que yo quiero hacer es sembrar. Sembrar en esa tierra. Ahí yo estaría ocupando el área. Entonces ahí ya no me estarían diciendo así como calcule el área del terreno, sino que me dirían cuántos metros cuadrados podría ocuparse para sembrar. Esa sería como la pregunta. Sí, dígame, señora Teresa. Pregunta, profe, esa letrita que están debajito del círculo, que A por ¿qué letra es que siguen? No la entiendo. Sí, esa es pi, es una letra griega. Es este símbolo que está acá, mire, arriba. Es ese mismo. Es como una T, es parecido a una T. Como que son 2 palitos y una vueltita arriba. Y Ese la es el que símbolo. sigue una R, ¿cierto? Una R. Ah, ya. Gracias, profe, estaba media perdida. Sí, señora Luz. Este ejercicio de prueba, profe. O sea, las fórmulas sí. Sí. Las fórmulas tienen que saberlas para poder resolver ejercicios y problemas de la prueba. Dígame, don Eliseo. Profe, en el triángulo dice la base y la base es A y la B está al lado. ¿Cómo funciona? ¿Cómo? Ah, ya. Es que eso fue como un alcance de fórmulas nomás. Pero esta vez es de base, no de lado. Podríamos ponerle incluso otra letra acá. Ya esta es base por altura. Independiente de dónde esté la B. Siempre es la base. La base sería el lado donde se sienta el triángulo. El que está como para abajo. Ya vamos a ver un ejercicio. Vamos a ir pasando, yo creo. Ejemplo 1. Tenemos circunferencia. ¿Cuánto mide el perímetro del círculo? Ahí me piden perímetro. Voy a volver aquí. La fórmula del perímetro, acá en la esquina dice P es igual a 2 por pi por R. Entonces mi fórmula que yo tengo que calcular sería 2 por pi por R. Eso es lo que yo tengo que calcular, porque me piden perímetro. El 2 queda igual, pi dijimos que iba a tener un valor de 3, y el radio, según mi dibujo,
Dice el radio que mide 4. 2 por 3 son 6 y 6 por 4, 24. Ahí me dio mi resultado. Entonces reemplazo. Pi siempre va a ser 3. Bueno, de todas formas aquí les va a decir, ya el ejercicio en la prueba dice, pi es igual a 3. En el caso de que dijera pi es igual a 3,14, ustedes tendrían que reemplazar en vez de 3, 3,14. Esa es la diferencia. Y les va a dar un decimal de resultado. Pero acá yo, así tal cual, el 2 queda en su lugar, pi, que no es una letra, así que tengo que reemplazarla, queda igual a 3, y el r es el radio, que en este caso, según el dibujo, es 4. Y si yo multiplico 2 por 3 por 4, me va a dar 24. Ahora, yo tengo dos opciones con 24. Tengo la letra C y tengo la letra D con 24. ¿Cuál sería la opción correcta? Según lo que se D. explica. ¿La C? Es la C, porque la otra es 24 centímetros cuadrados. Y aquí estamos hablando de un círculo, ¿no? Sí, es la C, por lo que dice ahí su compañero. Ya, porque el centímetro cuadrado, miren, vamos a volver un poquito. Ahí abajito, cuando está elevado a 2, acá abajo le escribí, ¿cierto? Cuando está elevado a 2, es área. Y acá nos piden perímetro, así que el elevado a 2 no me sirve. Es la letra C. Porque es centímetro, pero no al cuadrado. ¿Ya? Entonces sería la letra C. Esa sería la alternativa correcta. ¿Alguna otra duda? Profe, yo dije eso es lo que es la letra C porque, a ver, como estábamos hablando del círculo, pero usted me dice perímetro. Entonces yo dije la letra C pensando que era por el círculo y no por la otra letra D, que era 24 centímetros cuadrados. Lo entendí por cuadrado, por cuadrado. Ah, ya. No, cuando hablamos de cuadrado, estamos hablando de área, porque al final Eso uno es. cuando calcula para pintar una pared, como les decía delante, uno calcula por metro cuadrado. Habla de eso. Entonces, cada vez que sea cuando uno dice una unidad al cuadrado, centímetros cuadrados, metros cuadrados, decímetros cuadrados, lo que está hablando es área, que es lo que uno va a pintar o lo que uno va a sembrar. Ese es el área. En cambio, acá nos piden perímetro, o sea que nos piden todo el borde, cuánto mide la línea negra. Eso es lo que nos piden. Por ejemplo, en el hula hula. ¿Cuánta manguera se usó para hacer el hula hula? Ese es el perímetro. Tendríamos el primer ejercicio. Segundo ejemplo, tenemos un triángulo. Aquí tiene relación el triángulo con lo que hablaba su compañera delante, de que por qué la altura estaba un poquito para el lado, si es que era posible que esté al medio justito. Y sí, es posible. Lo importante es que sea perpendicular a la base. Acá tenemos un triángulo de base 12. No sabemos cuánto mide las otras, pero da lo mismo porque nos preguntan el área. Y para el área solo necesitamos la base. ¿Ya? Solo necesitamos la base, así que, y la altura, considerar que la altura del triángulo mide 5 centímetros. La perpendicular, en este caso, no podría ir aquí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí no hay una esquina de triángulo. Así que ahí no me sirve. ¿Qué voy a hacer para este triángulo, que es un tipo de triángulo especial? Se llama obtusángulo, porque tiene un ángulo obtuso, que es este de aquí, ¿ya? Y hace que la altura quede acá. Queda afuera. Porque si yo prolongo un poco esta base, ¿cierto? Se forma el cuadrado. Ahí está la perpendicular. O sea que aquí, este pedacito de aquí, es el que mide 5 centímetros. ¿Ya? Ese es el que mide 5 centímetros. Y calcular su área. El área del triángulo era base por altura. ¿Y qué le falta a mi fórmula?
¿El ancho? Mm. Partido en dos. Partido en dos, eso nos falta. ¿Ya? La fórmula es partido en dos. Entonces, ya base por altura sería, la base mide 12, la altura mide 5, partido en dos. Porque si hubiese hecho 12 por 5, me da 60, y la alternativa está, yo hubiese dicho, ya, es esta. Pero no es así porque había que dividirla en dos. Y al dividirla en dos, me da 30. Aquí me faltaron los cuadrados. Entonces sería la alternativa B, 30 centímetros cuadrados, porque es área. O sea, lo que estamos calculando es lo de adentro, lo que está aquí de color celeste claro, esto de acá. Eso estamos calculando. Entonces, aquí este ejemplo era más que nada para mostrar que la altura puede estar en distintas posiciones. Lo importante es que siempre va a estar como derechita, como que desde una esquina del triángulo se lanza un plomo, ¿ya? Desde esta esquina se lanza un plomo y lo que hace es caer derechito acá, derechito al suelo. Esa es la altura, siempre va a ser así. En este caso la altura quedó fuera, pero en un triángulo isósceles o equilátero, y aquí está esto, tiro el plomo, la altura me va a quedar derechita aquí. Esa va a ser la altura. Si mi triángulo está un poquito medio chueco, ¿cierto? Así, la altura desde la esquina hacia la base del plomo y tengo la altura. La altura siempre va a ser en esa posición. Va a ser derechita hacia abajo. Como plantar una estaca en el suelo. Sí, profe, esa parte la entendí, pero lo que no entiendo es cuando usted le hace, baja la raya y le hace como un H abajo. ¿Eso le llama cuadrado? Cuadrado, sí. Es que de esa forma identifico cuál es la altura. Porque podría alguien decirme, no, a ver, la altura es esta, por ejemplo. Decirme que esa es la altura. Pero si yo intento hacer mi cuadrado aquí, no me da mi cuadrado. Por eso sé que esa no es la altura. Por eso hago ese cuadradito, ¿cómo se llama? Para comprobar que esa es mi altura. Porque es un error súper común que dicen, ya, esta es la altura. Y resulta que aquí no se me hace un cuadrado, pues se me hace un triángulo. En cambio, si yo hago la perpendicular aquí, se me hace el cuadrado. Esa sí es la altura. Para eso es ese cuadradito. Ok, profe, gracias. Señora Mirta no nos escucha. Pero igual la clase va a quedar grabada, señora Mirta, así que ahí ojalá la pueda revisar después. ¿Ya? Porque esta clase de hoy día es solo fórmulas. Solo fórmulas, así que va a estar un poquito densa la clase porque son muchas fórmulas. Pero lo bueno de las fórmulas es que aprendiéndose las fórmulas, luego es reemplazar y meter los datos a la calculadora. La calculadora lo hace todo. Pero sí hay que aprenderse las fórmulas. Sí, dígame, Adelina. Pasé a apretar, profe. ¿Cómo? Mi guagua pasó a apretar. Ah, ya. Ejemplo 3. Tenemos un cuadrado ahora. ¿Cuál es el área y el perímetro del siguiente cuadrado? Tenemos solamente una medida, pero como es un cuadrado, quiere decir que acá también mide 8, que aquí también mide 8 y que acá también mide 8. Porque esa es la gracia del cuadrado, que todos sus lados miden igual. Para el área del cuadrado teníamos una fórmula. Y para el perímetro teníamos otra fórmula. Para el área del cuadrado decía L elevado a 2. Eso quiere decir
lado por lado. Y el lado, sí, dígame, ¿me lo consulta? Es que no sé qué querés que Ya. Área es igual a L elevado a 2, o sea, lado por lado. Y lado mide 8. Así que sería 8 por 8. O sea que el área es 64. Y el perímetro es 4 veces lado. O sea, 4 por lado. 4 por el lado mide 8. 4 por 8, 32. Para el área usamos unidad al cuadrado. O sea, elevado a 2. Y para el perímetro usamos la unidad solita, sin el elevado a 2. Así que centímetro. Y de esa forma tenemos que la alternativa correcta es la letra A. Porque si se fijan en la letra B, también aparece 32 y 64. Pero están al revés. El 32 está con el centímetro cuadrado y el 64 con el centímetro lineal. Y tiene que ser al revés. Porque el 64 salió de la fórmula del área. Así que como es área, tiene que ser centímetros cuadrados. Y el 32 salió del perímetro, así que como es perímetro, tiene que ser centímetros solito. ¿Sí? ¿No? ¿Alguna duda? Profe, ¿la puede explicar de nuevo, por favor? Profe, una consulta, yo no entiendo eso que dice usted elevado a 2. No entiendo de dónde sale ese 2 y por qué dice elevado a 2. Voy a hacerlo otra vez aparte ahí porque lo voy a escribir de otra forma para que vean por qué sale elevado a 2. Ya. Mi fórmula del área es lado por lado. El elevado a 2 quiere decir 2 veces lado. Entonces, lado por lado, multiplicado por sí mismo. Entonces, un lado mide 8 centímetros. Y el otro lado también mide 8 centímetros. Lado por lado. Y eso me va a dar el área. Digo, 8 por 8, 64. Y las letras, centímetros, aparece 2 veces, así que elevado a 2. En cambio acá, 4 por lado sería 4 por 8 centímetros. Tengo un solo centímetro, así que 4 por 8, 32. Y escribo solamente una vez las letras cm. A diferencia del área, que como es 8 centímetros por 8 centímetros, ahí está 2 veces. De ahí sale el elevado a 2. Oiga, oiga, profe, y esto, por ejemplo, la prueba va a salir así tal cual o uno tiene que hacer este mismo ejercicio que usted está haciendo. O Así- sea, ¿Mm? o sea, me refiero, por ejemplo, si ya, si me, por ejemplo, digo la letra B es, o tengo que hacer todo el ejercicio. O sea, sí, o sea, no es obligación que haga el ejercicio, porque igual le podría mandar a la chunte. Pero ¿qué pasa si no la chunta? La idea es que lo sepan resolver para encontrar un resultado correcto. Entonces hay que hacer ese ejercicio que hice yo ahí que escribí para llegar al 64 y al 32. Porque si le mando a la chunte, puede que la chunte como puede que no la chunte. Profe, ahí está Profe, en ese ejercicio está la medida del diámetro y el contorno. Lo de afuera y No, lo de adentro. sí, pues el área y el contorno, sí. Área y perímetro. El área es lo de adentro y el perímetro es el contorno. Por eso es que salen dos resultados. Por eso es que hacemos dos fórmulas. Ah, ya, gracias, ahí me quedó clarito.
3. Ejemplo 4. Tenemos un rectángulo ahora. Calcular el área del rectángulo considerando que su largo mide 27 centímetros y su ancho es 1/3 de él. Su largo, bueno, el largo es el lado más largo. Este lado de aquí mide 27. Eso me dice el enunciado. Por lo tanto, acá el otro lado igual va a medir 27. Porque están de frente. Y el ancho no me lo Profe. dice, pero sí me lo dicen. Es complejo ahí. ¿Ah? Profe, ¿podría volver porque yo estoy copiando, no tengo guía? Ay, gracias. Profe, consulta, ¿esto es una guía? No, es como un formulario. Es una recopilación de fórmulas y de ejemplos que dice aquí. Estas fórmulas aparecen sí en el libro, en el de geometría. Ese es el libro 4, parece, el que dice geometría. Ahí aparecen estas fórmulas. No son guías, pero también estas fórmulas también deberían aparecer en la guía 9 y 10, que es la que vamos a trabajar la próxima clase, que esos son ejercicios, solo ejercicios. Siga nomás, profe, gracias. Ya. Entonces aquí, como les decía, el problema dice que el largo mide 27 y el ancho es 1/3 de él. ¿Qué significaba 1/3? Se lo vimos en la clase pasada. ¿Alguien se acuerda? ¿Qué significa 1/3? ¿Cómo? ¿Tres partes iguales? ¿Tres partes iguales? Bien, 3 partes iguales. Entonces, si yo el 27 lo divido en 3 partes iguales, cada parte mediría 9. O sea que el ancho mide 9 centímetros. No me lo decían en un principio, pero sí me daban pistas de cómo resolverlo. Y ahí ya tengo los datos que necesito. Voy a borrar uno de ellos, ya voy a borrar este de acá arriba, para que no nos confundamos. Porque para el área necesito, del rectángulo necesito largo por ancho. ¿Ya? A por B. Así decía la fórmula que había para el rectángulo. Y eso quiere decir que voy a multiplicar el largo por el ancho. O el ancho por el largo. La multiplicación es conmutativa. Quiere decir que al lado que a mí se me ocurra multiplicar, me va a dar bien el resultado igual. Sería, el largo mide 27, el ancho mide 9, y 9 por 27. 243, profe. 243. Ahí tendría yo mi alternativa. Están las otras. Por ejemplo, escribí con rojo, lo que estaría mal. ¿Ya? Lo que estaría malo sería, a ver, dice alguien ya, 27, área, 27 por 27. Si haces eso en la Yo calculadora, había sacado así, 27 por 27 me da 729. exacto. Y ahí estaría malo, porque ahí me dan solo un lado y me dan el largo. O sea, que si yo digo 27 por 27, lo que estoy haciendo es un cuadrado. Esto que hice aquí es un cuadrado. Y lo que tengo no es un cuadrado, es un rectángulo. Ahí faltó entonces terminar de leer la pregunta, que el ancho es 1/3 de él.
Así sacamos que el ancho medía 9. O sea, el 27 lo dividíamos en 3. Sí, O sea, porque dice que es un tercio. claro. Así es, ¿cierto? Así es. Entonces ese ejercicio al principio no lo ve y podría equivocarse fácil, decir ya agarra el 27, si 27 por 27, listo. Por el apuro de hacerlo rápido. Pero siempre tienen que leer la pregunta completa. No quedarse con seleccionar números, que es un error que todos cometemos, yo creo, en algún momento, que por el apuro dice, ya, a ver, número, ¿qué hago? Y no leen el contexto. Sí, dígame, señora Teresa. Disculpe, profe, que me perdía. ¿Por qué salió el tercio? Ah, porque el enunciado decía que el ancho es un tercio de él. Es como una pista que me dan, es como descubre cuánto mide el ancho. Si yo sé que el largo mide 27 y el ancho es un tercio, o sea, el 27 tengo que sacarle la tercera parte, dividirlo en 3 partes. Y de ahí salió el 9. De esa forma calculamos el 9, porque dice la tercera parte del largo. Y como el largo es 27, de ahí sacamos Es el que, 9. ¿sabe por qué? Es que, ¿sabe por qué quedé perdida? Es que lo que pasa es que como 20, el resultado yo vi por la del de 129, pero como dice que hay que sacar un tercio, eso hay que dividirlo en 3. Sí. Los 729 tengo que dividirlo en 3 y ahí tengo que... Por eso le perdí. O sea, igual resultaría, pero no es parte de la fórmula, es como una coincidencia. Lo ideal es que divide en 3 antes, porque dice que el ancho, o sea, está hablando del largo primero, dice que el largo mide 27 centímetros y su ancho es un tercio de él, o sea, un tercio del largo, pero el largo mide 27, así que un tercio de 27 es 9. Porque al ser área pasa eso. Profe, pero si el resultado da 9 para llegar a la resultado, a la respuesta A, ¿cómo uno puede ser ahí? Em, es que para calcular el área de un rectángulo tengo que saber cuánto mide el largo, cuánto mide el ancho. Según el enunciado, dice que el largo mide 27 centímetros. Y el ancho me dice esto de aquí, que es como un acertijo, un tercio de él, un tercio del largo. De él está hablando ahí del largo. Y el 27, si yo quiero calcular el tercio, es como partirlo en 3. Y ahí saco el 9. Lo que estoy calculando es esto, un tercio. Un tercio de significa dividir en 3. Ya, esa parte la comprendí, profe, pero por eso mi duda era por qué llegó a la respuesta A. Ah, porque multiplicamos largo por ancho. ¿El largo cuánto medía? 27, ¿cierto? Y el ancho sacamos que es 9. 27. Ya, y el 27 Ya. por el 9, de ahí salió el 243. Ah, ya. Aquí hay donde quedé perdida, profe, gracias. Ya. Ya entendí, profe, ya. Ya. Vamos con el siguiente. A ver, creo que vienen más fórmulas. Porque estamos con la parte de figuras geométricas. Nos faltan los cuerpos geométricos. Esta clase de hoy es pesadita. Tenemos hartas fórmulas que ver. Ahí lo importante es que se aprendan las fórmulas. Y la fórmula, lamentablemente, solamente es memoria. Hay que aprendérsela. Pueden escribirlas varias veces en una hoja. Ese es un método bastante antiguo, cuando nos hacían hacer copias. No sé, yo creo que sí hice copias también.
Uno para arreglar la letra que hacía, escribía la misma frase para abajo, la misma letra. Lo mismo con las fórmulas matemáticas. Pueden escribirla y escribirla varias veces hasta que el cerebro se acostumbre y así retenerla mejor. Es un ejercicio para poder memorizar, más allá de comprender de dónde sale la fórmula, memorizarla sirve eso. Ah, no, nos falta un ejercicio. ¿Por qué dice ejemplo 4? Dice ejemplo 5. Ejemplo 5, la vamos a echar encima ahí. 5. Este es un ejercicio compuesto, de una figura compuesta. Entonces aquí vamos a tener que poner en práctica dos cosas. Sean FPDE y GHPF cuadrados y FE y GF semicircunferencias. Aquí vamos a calcular el área. Eso falta la pregunta. ¿Ya? Vamos a calcular el área de lo que está pintado, o sea, de lo que está ahí colorcito como naranjo claro, como color salmón. Eso lo vamos a calcular. Y en este caso, es como que al principio yo tenía esto, un rectángulo formado por dos cuadrados. Eso es lo que había al principio del dibujo. Luego agarré una tijera y le corté una circunferencia. Y corté la otra circunferencia. ¿Qué quiero ejemplificar con esto? Que para hacer la figura que está acá de color naranjo, lo que se hace es, tengo dos cuadrados juntos y luego le recorto un pedacito de circunferencia. Recortar, ¿qué quiere decir recortar? ¿Qué operación se relaciona con recortar? Resta. Disminuir. Bien, disminuir, resta, bien. Entonces yo voy a restar. ¿Qué voy a restar? El área de los dos cuadrados. A eso le voy a restar el área de la circunferencia. ¿Ya? De la circunferencia. ¿Por qué? Porque además, si yo junto este pedacito de aquí con este pedacito de acá, ¿qué se va a formar? Si yo junto esas dos mitades, ¿qué se forma? Círculo. Sí. Un círculo. Un círculo. ¿Ya? Por eso es que voy a restarle el área de una circunferencia. O ponerle aquí, vamos a ponerle círculo mejor para que no nos confunda. ¿Ya? Del círculo. El área de los cuadrados. El área del cuadrado era lado por lado. Y el lado mide 30. Así que sería 30 por 30 por 2. ¿Por qué? 30 por 30 es lado por lado. Y por 2 porque son 2 cuadrados. 30 por 30 son 9,900. ¿Sí? Y por 2, 1800. Ya eso tengo que restarle lo que me dé en el área del círculo. Y para el área del círculo tendríamos la fórmula pi por radio cuadrado. Pi dijimos que iba a valer 3. Y el radio no lo tengo, pero lo puedo calcular. Si esto es un cuadrado, quiere decir que esto mide 30, esto mide 30, de aquí hasta acá. Entonces el radio, que es solamente este segmento, ¿cuánto mediría el radio? 15. 15. Sería por 15 por 15, porque está elevado a 2, quiere decir que escribo 2 veces el 15 allí para multiplicarlo por sí mismo. Y esto me da 15 por 15, 225, y por 3, ¿cuánto me da? 675 nos da. O sea que al 1800 tengo que quitarle 675. Y eso me da 1125. Esa es el área. Entonces acá el área
sería igual a 1125, como la unidad de medida es metros, elevado a 2. Ya, entonces, eso tienen que considerar allí. Que cuando son figuras compuestas, tengo que fijarme la figura más grande, ¿qué es? En este caso eran 2 cuadrados, por eso dice 30 por 30 para el área por 2. De ahí salió el 1800. Y la parte blanca, siempre tienen que acordarse de eso, la parte blanca es como recortar algo. Y si yo estoy recortando algo, quiere decir que lo estoy quitando, lo estoy disminuyendo, o sea que voy a restar. ¿Y qué le resto? La circunferencia, que ahí tengo que saberme la fórmula, que es pi por radio al cuadrado. Acordarse que pi es igual a 3 y que radio al cuadrado es radio por radio, en este caso 15 por 15. Porque acá el radio no nos habían dado el radio. Pero como sabemos que el total es 30 y el radio va justo de la mitad de las circunferencias al lado, o sea, es la mitad de 30. De ahí salió el 15. ¿Dudas? Ninguna, profe, por mi parte. De a poquito entendiendo. Profe, vamos a ¿Sí? suponer, a nosotros lo puede aparecer un ejercicio así, ¿no es cierto? Y solo tendríamos que desarrollar. Sí, o sea, siempre aparecen como 2 o 3 ejercicios de desarrollo en la prueba, donde ustedes tienen que desarrollar. La mayoría son de alternativa, pero como les decía su compañero delante, sí o sí la idea es que ustedes hagan algún tipo de cálculo, porque si le mandan a la chunte puede que la chunten como puede que no. Creo que yo no entendí la pregunta en sí. Porque dice, sean, Ya, la pregunta, bueno, la pregunta es que me había olvidado escribir la pregunta, puse solo la imagen. Sean FPDE y GHPF, o sea, los cuadrados. Ese es el nombre de los cuadrados, nada más. Porque como si se fija acá, yo digo ya, F, voy a borrar un poquito, tengo tapado todo. Borra esto ahí. El F está acá en la esquina, ¿cierto? Entonces yo digo, F, desde aquí parto. F, P, D, E. O sea, lo que me dice es el nombre del cuadrado. Luego GHPF, GHPF, el otro cuadrado. Y el FE, con esa como semi vueltita que hay arriba, significa arco, porque esto es como un arco. Arco. Arco FE, arco GF. A eso se refiere. Pero son los nombres nomás, no implican nada en el ejercicio. Lo importante en el ejercicio es el 30 que aparece allí. En este caso, las letras que aparecen son los nombres. Y no nos da ninguna información adicional como de acertijo, decir como que es el doble, que es el triple, nada de eso. Entonces, en este caso, el 30 es el número que nos sirve para poder calcular. Área y volumen de cuerpos geométricos. Profe, Aquí por tenemos. favor, un poquito vuelva.
Ay, sí, profe, gracias. Ya. Área y volumen de cuerpos geométricos. Ahí tenemos prismas. Tenemos prisma triangular, prisma cuadrangular, prisma pentagonal, prisma hexagonal, y así sigue. Heptagonal, octagonal, enagonal, ¿ya? Va a depender de los lados de la base. Al final lo que es un prisma es como una caja que tiene distintas bases. La caja puede ser una base triangular, una base cuadrada, una base rectangular, una base en forma de pentágono con 5 lados, en forma de diamante, ¿ya? Pero eso es un prisma. Y para el área es la suma de las áreas individuales de cada cara. Esto es la red que uno le llama. Cuando, no sé si en algún momento le ayudaron a hacer algún dado a sus hijos, el dado nos hacen hacer algo así, como una T. Esa es la red del dado. Así se hace un dado de papel. Y luego esto se va doblando aquí justo en las líneas, se va doblando y así se arma el dado. Eso es lo que pasa con los prismas. Exactamente lo mismo. Entonces, para yo calcular el área, tengo que saber qué forma tienen las caras de este prisma. Las caras son todas estas hojitas. Esa de allí, esa de acá. Todas estas son caras del prisma, ¿ya? Y yo calculo el área de cada una. Por ejemplo, el prisma triangular, esta cara de aquí adelante, la que se muestra aquí, es un rectángulo. O sea, si yo sé el largo y el ancho, puedo calcular el área de ese rectángulo. Luego calculo el área de este triángulo. Calculo el área de este otro rectángulo que está aquí atrás, de este otro rectángulo que está aquí atrás y de la base. Entonces yo tendría que calcular el área de 3 rectángulos, porque al ser una base de 3 lados triangular, quiere decir que por cada lado se va a generar una pared. Por cada lado una pared. Así que son 3 rectángulos que yo voy a calcular y luego calculo los 2 triángulos, que es la base de arriba con la base de abajo, las tapas de la caja, y sumo esas áreas. O sea, tengo que aplicar las fórmulas que vimos recién, agregándole la suma de estas áreas. Y para el volumen, base por altura. O sea que yo calculo el área, por ejemplo, de este pentágono. Me dicen ya, el área del pentágono es 10 y la altura es 15. ¿Cuánto es el volumen? Sería base por altura, o sea, sería 10 por 15. En este caso, los prismas, cuando son de 5 para arriba, les van a dar la fórmula de la base. O sea, les van a decir, la base tiene tal área. Y esta es la altura. ¿Cuánto mide el volumen? Siempre va a ser base por altura. La diferencia es esa. El área es, como decía al principio, en una pieza, en una habitación. Las paredes son el área. Las paredes son el área. Pero el volumen es lo que entra, lo que cabe dentro de la pieza. Ese es el volumen. Ese es el volumen. Aquí no vamos a ver mucho, no vamos a ahondar mucho en las fórmulas del prisma porque vamos a hacer un ejemplo. Pero no vamos a andar mucho porque se centran más en los cuerpos redondos, la verdad. La evaluación sale un poquito de prisma. Por lo menos las anteriores que se hicieron salieron pocas de prisma. Vamos a hacer un ejercicio. Este es un prisma triangular. Si se fijan, es el mismo que está al principio acá, pero botado. Es como una carpa grande. ¿Ya? Vamos a calcular su volumen. Su volumen es base por altura. En este caso, yo tendría que girar esto. Ya mentalmente lo giro. Y mi base sería este triángulo. Este de aquí. Y mi altura sería el 8.
Entonces, base, la base es un triángulo por la altura que es 8. Eso yo lo sé. Pero el triángulo no lo he calculado, así que lo voy a calcular. El triángulo es base por altura del triángulo. Recuerden que estamos hablando del triángulo. Partido en 2. La base del triángulo es 5 centímetros. Por la altura del triángulo, que es 4,3 centímetros. Y eso hay que dividirlo en 2. Esto nos daría, calculadora 5 por 4,3 dividido en 2 nos da 10,75 por ese 8 que estaba acá. Esto ya queda centímetro elevado a 2 porque tengo un centímetro, otro. Y el resultado final sería 86 centímetros cúbicos. Porque tengo 2, tengo 3, de ahí sale el centímetro cúbico. Además, el volumen siempre va a ir con centímetro elevado a 3, porque el volumen ya es un cuerpo geométrico, o sea que tiene largo, tiene ancho y tiene alto, tiene 3 dimensiones. Cuando hablamos de volumen es que estamos calculando ya una figura, o sea, un cuerpo en 3D. Entonces, eso aquí, ese es el prisma. El prisma tenemos que ver la base, que ojalá queden los rectángulos en las paredes, siempre. En este caso, el prisma que tenemos allí está botado, pero no me conviene tomar la base de abajo, como hacer la base de la carpa, el piso de la carpa, que generalmente es cuadrado rectangular, no me conviene, porque la fórmula del prisma toma la figura que origina el prisma, en este caso el triángulo, porque el triángulo le da forma a la carpa, no la base, porque si la base le diera forma a la carpa, tendríamos una carpa cuadrada, no en forma de casita. Disculpe, profe, hasta el 10,75 llegué bien, de ahí que perdía. ¿Me puede explicar de nuevo, por favor? El 10,75 es el área del triángulo, ¿cierto? De este de aquí que está pintado. Y como la fórmula para el prisma es base por la altura, o sea, el área del triángulo que es 10,75, por la altura que es 8. Ese 8 lo traspasé para acá. La altura del prisma es esta, porque supone que esa carpa la vamos a girar y nos va a quedar algo así. ¿Ya? Entonces, eso que en un principio que está aquí de 8 es esto de acá, es la altura, es 8. Por eso es que multipliqué por 8, porque es como arrumar muchos triángulos, uno sobre otro. Así se forman los prismas. Hago un triángulo sobre otro, es como ir arrumando varios triángulos a la vez. Entonces, ahí se forma mi prisma. Solo que no se dibujan todos los triángulos uno sobre otro, se dibuja uno al principio y uno al final, para indicar que era un prisma triangular, de base triangular. Ahí sí, ahora sí que me quedó claro. Gracias, profe. Bueno. ¿Podría repetir la profe de principio, por favor? Ya. Ay. Ya tenemos primero el volumen, es esto de acá, base por altura del prisma. Debe tener claro que la base puede ser distinta, un triángulo, un rectángulo, un cuadrado, ¿ya? Y la altura siempre va a ser la parte del largo del rectángulo. Entonces mi prisma acá se parece al primero, solo que está en otra posición. Esa es la diferencia. Pero es el mismo prisma, es con una base triangular. Por lo tanto,
yo tengo que decir el valor de la base por la altura, pero yo no sé cuánto vale la base, pero sí sé que es un triángulo. Es un triángulo y para el área del triángulo tengo, más quería acá, área de la base por altura del prisma, le voy a poner entre paréntesis, ¿ya? Para que no se confunda. El área de la base es un triángulo, y el área del triángulo se calcula base por altura, pero del triángulo. La base del triángulo es 5, porque es donde se sienta. Y la perpendicular, que es el 4,3, es la altura. Multiplico el 4,3 por el 5 y eso lo divido en 2. Porque la fórmula del área del triángulo dice que se divide en 2. De ahí sale el 10,75 centímetros cuadrados. De multiplicar el 5 por el 4,3 y dividirlo en 2. Y de allí lo que hice fue calcular esta parte de aquí. Solamente el triángulo. ¿Qué me falta? Me falta acá calcular la parte de la altura, que era 8. Entonces lo traspasé acá por 8. Y de allí salió el 86. Calculé el área de la base y luego la multipliqué por la altura del prisma. Porque el volumen es lo que está dentro del prisma. O sea, ¿cuántos triángulos yo podría meter allí? Gracias, profe. Área y volumen de cuerpos geométricos. Tenemos acá ahora los cuerpos redondos. Ya los anteriores eran cuerpos geométricos con esquinas. En este caso tenemos cuerpos redondos. Tenemos el cilindro, que tiene dos bases circulares, una arriba y otra abajo, y una superficie lateral curva. Un cilindro es un tubo de PVC, un cañón de combustión, un tubito estos de papel higiénico, de toalla nova. Esos son cilindros, ¿ya? El tarro de café es un cilindro, ahí tenemos la tapa de arriba, ¿cierto? Y la base del tarro de café son cilindros. Como muestra el dibujo, tenemos dos bases, la base de arriba y la base de abajo. Porque el tarro de café, yo eventualmente lo podría poner patas para arriba, ¿cierto? Igual va a quedar sentado ese tarro de café, aunque yo lo ponga patas para arriba. El cono, en cambio, tiene una base circular y una superficie lateral curva. En este caso solo hay una base. El cono es como el cono naranjo ese que pone en las calles, como el gorrito de cumpleaños típico que uno hace, ¿cierto? O que compra. Es como circular y triangular a la vez. Ese es el cono. Como los cucuruchos estos de helado también. Es- ese que viene como de galletita, ese también es un cono. Y tenemos la esfera, que la esfera es un cuerpo geométrico que tiene toda su superficie curva. La esfera pueden ser los balones de fútbol, los globos terráqueos, las mandarinas, las naranjas, todo lo que tenga forma de pelota. Eso es una esfera. Y para cada uno de estos tenemos fórmulas también. Acá vamos con las fórmulas. El cono. Tenemos tres fórmulas. AL quiere decir área lateral, que es pi por R por G. O sea, es pi por radio por generatriz. Ahí tenemos la generatriz. La generatriz es este lado de acá. Es como la diagonal, ¿ya? Como el lado que uno le mide aquí al gorrito de cumpleaños, pero por fuera. La altura sigue siendo la perpendicular al suelo. O sea, que está con H, perpendicular al suelo, forma un cuadrado con R, que es radio. Tenemos el área total, que es pi por R por G, más pi por R cuadrado. Y tenemos el volumen, que es un tercio por pi por R cuadrado por H. Vamos a calcular el área total del cono. Vamos a usar esa fórmula para poder hacer el área total del cono.
área total es la fórmula que está aquí, así que esa es la que voy a anotar acá. Pi por R por generatriz por, no, perdón, más pi por radio cuadrado. Anoté la fórmula que está aquí, está de acá. Y ahora voy a reemplazar. Pi, dijimos que era 3. Radio, tengo que verlo en mi dibujo. Si esto de aquí mide 10, ¿cuánto mide el radio? De aquí a acá. 5. 5. 5. Por la generatriz. La generatriz es esta de acá. Por 8. Más pi, dijimos que era 3. Por radio, que era 5. Por 5 otra vez. Porque es 2 veces el 5. 2 veces el radio, 2 veces el 5. Y ahora multiplico. 3 por 5, 15. 3 por 5, 15. Y por 8 nos da 120. Esto de aquí nos da 120. Más. Esto de acá ahora. 3 por 5, 15. Y por 5, 75. Y de ahí tengo que sumar 75 con el 120. Y me sale 195. Como es área y la unidad de medida es centímetros, centímetros cuadrados. Así calcularíamos el área total del cono. Ahí tenemos 3 fórmulas más. Pero como ven allí, la fórmula, podría preguntarle al profe Eric si es que pueden llevar un formulario. No sé si las pruebas anteriores lo habrán hecho, porque según yo siempre es como de memoria nomás la fórmula. En una de esas podrían llevar el formulario. Hay que preguntarle a él para salir de la duda, porque son hartas fórmulas. Y de esto puede que salga uno del cono, o uno de cilindro, o uno de esfera. Es bien difícil que salga de los 3. Entonces igual tienen que saber todas las fórmulas porque tienen que estar preparados para el ejercicio que salga. Entonces aquí para la fórmula es saberse la fórmula, la escriben, la reemplazan y luego todos los números a la calculadora. Sí, son muchas fórmulas. Sí, dígame, señora Teresa. El profe, una consulta, si por alguna casualidad lo dejaran llevar la cuestión de la fórmula, ¿ese dónde se consiguen? O sea, voy a preguntarle al profe Eric porque se dice que sí, yo podría hacerles un formulario pues, para que lo tengan impreso. Pero no sé, habría que preguntar, no los voy a ilusionar, porque en los años anteriores nunca me han dicho así como que haga un formulario, así que... Pero igual puedo hacer un formulario, o igual en internet podría buscar uno para que lo tengan y lo estudien desde ahí. Sí, Ya, profe, gracias, sería profe. bueno porque ya no nos queda nada ya con usted. Nos queda una clase más, parece. Uy, no me acuerdo, me dijeron que en agosto era la prueba, pero no me acuerdo qué fecha exacta, a ver. Echémosle una buscada. 4 y 5 de agosto. 5 de agosto la prueba. Sí, 4 y 5, tiene razón. 4 y 5. Sí. Entonces nos queda dos clases más. Ya, en la próxima clase empezamos a hacer un par de ejercicios de la guía 9 y 10 y vamos a seguir pasando materia. Porque nos queda poquito. Porque nos falta estadística todavía. Estadística igual es más fácil, según yo. Pero es que es más fácil comparado con geometría. Porque en geometría lo que viene aquí son hartas fórmulas. Eso es lo difícil. Cilindro. Tenemos más fórmulas. El área AS es área de la superficie y B es el volumen. Nos preguntan Profe, ¿puede acá. volver un poquito atrás, por favor? Ya.
Gracias, profe. Ya. Ya tenemos para el área, tenemos 2 por pi por radio, por r más h, o sea, por radio más altura. Recuerden que aquí en todos estos intermedios hay por. Siempre que no hay operación, hay un por. Tenemos el cilindro acá, el radio y la altura. ¿Cuál es el volumen del cilindro de la imagen? Considerar pi igual a 3. Volumen. Así que vamos a usar la fórmula de abajo. Volumen dice que es pi por radio cuadrado por h. Ahí va el primer paso. Anotar mi fórmula. Segundo paso, reemplazar. Y voy a reemplazar los valores. Yo sé que pi es igual a 3. Así que en vez de pi voy a escribir 3. El radio elevado a 2. El radio es de aquí a acá. Y como me dan el lado completo, ¿cierto? El radio va a ser 5 por 5. 2 veces. Y h, que según el dibujo es este lado de aquí. Así que en mi dibujo de acá sería 20. Y allí, una vez que reemplazo a la calculadora. 3 por 5 por 5 por 20 me da 1500. Me da 1500. Esta fórmula es más cortita que la anterior. Las fórmulas del volumen yo encuentro que son más importantes que las del área. Porque las del área son fórmulas igual bien difíciles. Sería bien penca que les salga junto esa fórmula. Yo creo que va a salir más de volumen. Pero eso es. Anotar la fórmula, reemplazar y luego resolver con la calculadora. ¿Ya? ¿No? Ya nos va quedando poquito. Nos va faltando la esfera nomás, que es el último cuerpo geométrico. Esfera. La esfera es bueno, parece un balón de básquetbol. ¿Ya? Todo lo que es forma de pelota es una esfera. ¿Cuánto mide el área de una esfera si el radio mide 6 centímetros? Ahí tenemos la fórmula. El área es 4 por pi por radio cuadrado. En nuestra fórmula. Y el volumen es 4/3 pi por radio cubo. Como nos piden el área, vamos a calcular con la primera fórmula. Anoto mi fórmula. 4 por pi por radio elevado a 2. Es el primer paso. Anotar mi fórmula. Segundo paso, reemplazar. El 4 ya está ahí, así que queda igual.
pi tengo que transformarlo a 3, porque estamos trabajando con pi igual a 3. Y el radio, acá dice que el radio mide 6 centímetros. 6 por 6 porque está elevado a 2. Y una vez que reemplazo, resuelvo con la calculadora. 4 por 3 por 6 por 6. Eso me dio 432. Y en el fondo no es tan difícil el cálculo en sí. La complicación aquí son las fórmulas. Entonces, un formulario para aprendérselas, para repasarlas y memorizarlas es lo que hace falta para la parte de geometría. Porque una vez que uno tiene los números, los multiplica o los suma y listo. Depende de la fórmula. Profe, Pero ¿por qué me lo manda el formulario y ahí para estudiarlo nosotros? Aunque no se pueda llevar a la prueba, pero le serviría para repasar. Pienso yo, no idea. ya, se lo voy a enviar a través del profe Eric, ya porque voy a buscar un formulario que esté más o menos resumido y que lo puedan ustedes ir estudiando. Ahí, por ejemplo, si quisiéramos calcular el volumen, ya. Decía, ¿por qué no me sale mi resultado acá? Si se fijan acá, el parámetro está en pi. No está anotado en 3, como lo tengo acá. Entonces, si yo me saltara ese, tendría que hacer 4 por 6 por 6. Y 4 por 6 por 6 me daría 144 pi. Ahí tengo la letra A. Eso pasa porque en el ejercicio, este ejercicio que está aquí, tiene el pi como letra pi, como letra griega. Pero acá yo la había reemplazado con el 3. Esa es la diferencia, por eso mi resultado no está. Pero si yo no reemplazo el pi por 3 y lo dejo así como letra griega, me queda 144 por pi, que es lo mismo que 144 por 3, que al final me daría 432 igual. ¿Dudas? O sea, duda hay, pero ahí vamos de a poco entendiendo. Chuta. Sí, sí está difícil. O sea, es difícil por las fórmulas que encuentro yo. No sé si es la misma dificultad que encuentran ustedes. Es que igual es como un poco, se complica un poco de, no sé, de tantos años que uno dejó de estudiar, entonces llegar a esto, si uno no fue capaz para los otros cursos menores de antes, y llegar a esto igual es difícil. Sí, porque son 2 cursos en uno, es harta materia. Está bien el temario. Hay una parte que me salté que es sistema de ecuaciones, porque la prueba Ya. del año pasado salió solo un ejercicio de sistema de ecuaciones. Y cuando lo pasé en clases, uy, que estuvo difícil, así que me lo salté. Dígame. Y hartos años, profe, que uno no ha estudiado. Yo por lo menos 42 años que no estudiaba. Hace que sea más difícil todavía, porque tienen que recordar cosas que vieron, hace harto tiempo. Y hay cosas que igual se han ido agregando, que antes no se veían y ahora están en el currículum. Sí, por eso es difícil. Harto difícil, profe. Lo que es matemática y el inglés son los 2 ramos más difíciles. Ay, el inglés a mí igual me cuesta harto. Ya, esa sería Yo la creo clase que de a la hoy. mayoría nos cuesta inglés y matemáticas.
Sí, pues si siempre son los ramos más complicados, nadie los quiere. Son muy problemáticos. Ya, profe, gracias. Buenas noches. Buenas Buenas noches, noches. profe, gracias. Buenas noches, profe, gracias. Gracias, profe, por su paciencia.